Takaichi. Jorge Liotti, buenas tardes desde la redacción de La Nación. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, a ver, no sé si llegaremos a tener una presidenta baterista de una banda de heavy metal, pero la política argentina tiene unos cuantos rasgos particulares que se exponen en esta última semana previa a las elecciones. Bueno, tenés un presidente que cantó prácticamente en un recital propio hace pocos días en Movistar. Sí, sí, es verdad. Y ya había hecho un cover de Leonardo Fabio en una de las primeras apariciones televisivas, allá por 2016, en un programa creo que de Canal 13, así que va por esa onda. Bueno, hoy Milei es presidente, el dólar perfora el techo de la banda, vende Besen, vende el Banco Central, en el Congreso se produce una especie de ruptura de puente cuando la oposición dice vamos a hacer el dictamen propio para tener nuestro presupuesto con un superávit menor. El presidente promulga, reglamenta leyes, pero otra vez con el asterisco de sujeto a financiación. A ver, ¿hay margen para que el 27 la política sea distinta? Bueno, Juan Pablo, lo que vos relatás también habla de un poco de este efecto embudo que va generando la elección del domingo, porque va acelerando todos los procesos, los económicos, los políticos, con una sensación de que estamos llegando con un nivel de estrés y de tensión en todo el sistema muy difícil de sostener, y en todo caso acá hay una especie de expectativa o plegaria a decir a partir del lunes cómo esto se puede ir normalizando. No se puede estar prácticamente como hemos venido estando estas semanas. Eso obviamente que va a depender en primer lugar del resultado, pero me atrevería a decir que en proporción aún mayor de la administración que haga el propio gobierno de ese resultado. Y esto tiene que ver con las cuestiones económicas. Va a haber algún replanteo en ese aspecto, empezando por la cuestión monetaria, que el gobierno obviamente ahora dice que de ningún modo, y también planteando la idea de qué manera puede enfrentar el estancamiento, el enfriamiento económico en el consumo, en el empleo. ¿Qué va a pasar exactamente con el Congreso? ¿Cómo quedan conformadas las fuerzas? ¿Y qué va a hacer el gobierno? No solamente para parapetarse en el tercio que lo protege para poder blindar los vetos, sino para avanzar con mayorías que le permitan ir hacia las reformas que dicen que son las que le permitirían salir adelante. Y después con el tercer aspecto que también estuvo presente en los últimos días, incluso hoy con la entrevista que dio, respecto de los cambios en su equipo y en su gabinete. Todo eso está pendiente del resultado del domingo y de lo que Milei haga ya a partir de ese resultado, donde me parece que está transformándose en inevitable, que va a tener que hacer un reseteo en estos tres planos, porque es muy difícil que el gobierno logre un triunfo tan abrumador que le evite de algún modo ajustar estas variables. Vamos hacia una elección con cierta paridad o a una derrota del gobierno, y en el caso de un triunfo me da la impresión de que puede ser un triunfo pero acotado. En cualquier escenario da la sensación de que Milei no va a poder eludir ese reseteo para poder fortalecerse de cara a los 2 años que le quedan. Son dos elecciones incomparables, porque una fue ejecutiva y la otra, esta es legislativa, pero hay como una búsqueda de que esta elección sea como la primera vuelta post-paso de 2019. No alcanzó para evitar la derrota de Macri contra Alberto Fernández, pero sí mejoró mucho la performance, y lo que eran 15 puntos, 47-32, terminaron siendo 6, 47-41, pero igual Fernández se consagró presidente. Hoy Milei habló, y lo tenemos, y quiero que lo escuchemos juntos para que me des tu mirada, sobre los enojaditos de Macri que lograron la vuelta del kirchnerismo. Hay como una intención no hay acá margen para miradas alternativas, para terceras vías. El otro día vino Fernando de Andrés acá, muy valorado por Mauricio Macri, hasta dijo que iba a votar por él, que es una elección binaria, más allá de tratarse de una legislativa. Y hoy Milei habló de los enojaditos de Macri. Lo dejo a tu criterio. Primero es, de esta experiencia los más grandes ya hemos aprendido. Sí. ¿No? Digamos, los enojaditos de Macri permitieron que volviera el kirchnerismo, ¿no? Y decían que eran moderados y que iban a volver mejores. No eran ni moderados y no volvieron mejores, volvieron muchísimo peor. Digo, lo que tienen que entender es que del otro lado están los gremlins. Usted le tira agua y se convierten en monstruos.
Los gremlins. Claro, son los gremlins. Sí, sí, Usted le sí. tira agua, se convierten en monstruos. O sea, parece un bichito lindo, divino. Bueno, le tiran agua, ¡paf! O sea, el agua es cuando llegan al poder. Y ahí se muestran lo que son. Entonces, la realidad es que todo lo que pasó después de la elección, digamos, de la provincia de Buenos Aires, dejó en claro eso. O sea, y además, a veces, lo que también hay que entender... Bueno, esto decía Milei con relación a los enojaditos de Macri. ¿Qué vislumbrás para el domingo con relación a este comportamiento de votantes de Milei en la segunda vuelta del 2023, para no irnos tan lejos a 2019? Lo que pasa es que está claro que el gran desafío para el gobierno es poder convocar a los electores que están desencantados y que en las elecciones provinciales no fueron a votar. En parte también son votantes que en algún momento estaban con Juntos por el Cambio y por eso viene la referencia de Milei hacia ellos con este tono un poco burlón y quejoso al mismo tiempo, pero lo que está queriendo es movilizar a aquellos votantes que no se han sentido interpelados en esta etapa del cronograma electoral hasta ahora. El gran problema del gobierno, porque si vos te fijás, Juan Pablo, el peronismo lo que hace es capitalizar la bronca contra Milei, pero no crece más allá de lo que es su votante natural. No ha aumentado incluso en la elección de provincia de Buenos Aires, no ha sido una votación excepcional para el peronismo. El problema es que los que votaban a Milei se han sentido defraudados y defeccionaron. Entonces, Milei necesita recuperar gran parte de ese votante ausente para fortalecer sus expectativas del domingo. Allí yo creo que hay que entender esa apelación que hace a los enojaditos de Macri, porque fueron votantes de Juntos por el Cambio durante muchos años. Antes, hablo de hace 2 o 3 meses, se hablaba de Ola Violeta, se garantizaba el 4 adelante, más del 40 saliendo de la ruleta, después fue 38, que también está fuera de la ruleta, y hoy un número favorable al gobierno en todas las estimaciones es el 35, que está dentro de la ruleta, unos más altos, la ruleta también en 36. Es un número con el que el gobierno puede decir, bueno, pasó lo peor, la sacamos barata, o incluso el formato de boleta única de papel que va a generar votaciones en blanco en alguna categoría, sobre todo por desconocimiento del sistema. Cuando se vote en 8 distritos, diputados y senadores, puede generar alguna sorpresa. Y a esto también te pregunto tu visión sobre el recuento de votos, que va a ser más que recuento de votos, construcciones de relatos y narrativas. Bueno, yo te dividiría la respuesta en 2 partes. La primera, que tiene que ver con la cuestión puramente matemática de cómo llegar a los números totales a nivel nacional. Es una elección que, como sabés, tiene 24 boletas distintas, pero que al final tratamos de hacer el consolidado general a nivel nacional. El domingo el oficialismo va a mostrar, el problema acá es cómo se cuentan los votos de Fuerza Patria, porque con esa denominación está en 14 provincias. Ahora, hay otras 10 provincias en las que van con fuerzas muy afines, tienen nombres parecidos o logos parecidos, o tienen una identificación muy clara y nítida. No sé, el peronismo en Formosa, que va con otra denominación, o en La Pampa, de Silioto, Infran, nadie dudaría que están en ese lugar. Bueno, el gobierno no los va a contar solo las 14 provincias. El peronismo se va a ir al otro extremo, ya lo está anticipando, va a tener una app en la cual no solo van a contar las 24 provincias, sino que van a contar todas las listas del peronismo, tanto la que es oficialmente de Fuerza Patria como las otras que estén por allí dando vueltas. Es decir, van a sobrerepresentar el peronismo, y allí va a ser muy importante la mirada de los medios, de los analistas, tratando de ecualizar esos extremos. Eso tiene que ver con la contabilidad numérica de cómo se exponen los números ese mismo día. Después, la otra pregunta más profunda políticamente es, en todo caso, ¿qué es ganar, ¿no? Claro. O a qué puede aspirar el gobierno a partir de esos números. Ese dato que vos decís, 35, es el que la Casa Rosada hoy te dice, te firmo con las 2 manos, Sí, con los porque codos. ese es un resultado que hoy le permitiría, te diría,
quedar con vida, ¿no? Puede ser una especie de empate, por ahí pueden perder por unos puntos, pero lo deja parado, ¿no? Me parece que eso es lo que está buscando hoy el gobierno. Ha salido de la mesa ese escenario que en algún momento hablaba de más de 40, que era real. Sí, eso claro. es lo más notable, ¿no? Yo creo que, acordate, en mayo, por ejemplo, cuando ganó la ciudad de Buenos Aires, el peronismo te decía, vamos a una derrota en septiembre y octubre, es una catástrofe. O sea, se invirtieron completamente los roles. Ahora, el gobierno necesita quedar parado para que el día después, en lo que un poco se considera como una segunda fase electoral, que es cómo el gobierno administra el resultado, esté en condiciones de pararse con los gobernadores, con los legisladores, de cierta legitimidad del voto. Si por el contrario el gobierno está más cerca de 30 y el peronismo le saca una diferencia de 7 puntos, 8 puntos, creo que le va a costar muchísimo más, aunque tenga la vocación de juntar consensos, hacer alianzas y demás. Por eso, el gobierno necesita imperiosamente quedar competitivo, ¿no? Esto vos lo sabés, en el mundo del deporte a veces un partido pierden, pero bueno, quedan en situación de competencia porque pueden recuperar, sí, claro, digamos, puntos, o porque dentro del mismo partido, ¿no? Vas 2-0, haces un 2-1 antes de la mitad, ante el entretiempo, quedás vivo para el segundo tiempo. Bueno, acá es algo parecido, el gobierno necesita quedar en pie. Se supone que el dato que los conformaría sería el del 35 puntos. Sí, te lo comparo con cuando se influía el gol de visitante. Iba ganando 3-0. Se lo empataron 3-3. Le hicieron el 3-4. Terminar en 35-35 es hacer el 4-4 y que te permita pasar por gol de visitante. Exactamente, yo creo que es algo así parecido a eso, desafortunadamente para el gobierno, porque insisto, ¿no? y esto ya es una historia que hemos revisado mucho, ¿no? Pero en la pérdida hay pocos casos de retroceso tan violento en tan poco tiempo como el que se produjo desde mayo, junio hasta acá para el oficialismo, que prácticamente ha ido liberando una cantidad de votos que vamos a terminar de verlos el domingo, pero los datos de hace 4 meses eran reales. El gobierno estaba en 42, 43 puntos y ahora está tratando de arañar estos 35. Abrazo grande, Jorge, como siempre un placer. Igualmente, igualmente, Juan Pablo. Paula Rossi, ¿qué pasó cerca del jardín?